Ya todos debieran estar viendo mi pantalla. Voy a poner a grabar y arrancamos entonces. Recording in progress. Bueno, a ver, hoy vamos a empezar a ver lo que es obesidad. Digamos, tomando el recorrido de lo que ha sido la materia, hasta ahora hemos visto, digamos, nutrición en distintas etapas de la vida, que fue lo último que hemos visto. Etapa de adulto joven o adulto regular, que va a ir entre 18 y 60 años, lo hemos venido viendo previamente. Vimos cómo es el metabolismo de los alimentos dentro de un adulto, ¿sí? Normal y sano. Vimos cómo se procesan, cómo es que se metabolizan esos alimentos. Lo vimos por macronutrientes, inclusive vimos qué sucede si al manipular los alimentos no se... O sea, cuáles son las consecuencias de una mala manipulación de los alimentos para la salud. Y ahora vamos a empezar a ver, digamos, desde estados de salud alterados, cómo es las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? De cómo hay alteraciones, cómo hay que tener en cuenta abordajes para solucionarlo. En particular hoy vamos a empezar a hablar de lo que es obesidad y a mí me gusta a veces plantear las clases de tratar de dar respuesta a algunas preguntas que nos pueden surgir. Entonces la clase de hoy lo que va a tratar de hacer es dar respuesta a estas 4 preguntas principales. ¿Qué es la obesidad? Si esto representa un problema para la salud, si es o no otro tipo de problema, y si esto está hacia nivel mundial, o si sucede a nivel mundial, y si existe alguna solución a este problema, si es que es realmente un problema. Eso espero poder develar, por así decirlo, durante la clase de hoy. Entonces, primer pregunta, ¿qué es la obesidad? Y bueno, definámosla. Vamos a tomar lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde toman a la obesidad y al sobrepeso, digamos, sería esto como un exceso de peso, que puede llegar a ser o sobrepeso u obesidad. ¿Cómo lo define la Organización Mundial de la Salud? A la obesidad y al sobrepeso lo definen como una acumulación anormal o una acumulación excesiva de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud. Eh, entonces, tomemos como esto, ¿sí? Recuerden esta parte, que es una acumulación excesiva de tejido adiposo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces, si estamos hablando de obesidad? Que la obesidad va a ser o es una enfermedad crónica de origen multifactorial y que está caracterizada por este aumento anormal del tejido adiposo. ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad crónica? Y que no es algo que vaya a suceder de un día hacia el otro. No es que hoy me voy a dormir y mañana me puedo despertar obeso. No, para que eso suceda, tiene que pasar un tiempo suficiente para que el tejido adiposo se acumule y que sea de manera excesiva en el cuerpo. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que es la etiología, y cuando mencionemos desde el punto de vista de patologías o hablar de enfermedades, cuando hablamos de etiología estamos buscando causas, ¿sí? El origen de esto. Entonces, lo que es la etiología va a entrelazar, o sea, va a mezclar tanto factores genéticos, o sea, la carga genética que ya tiene esa persona, con factores ambientales. Y el factores ambientales no se refiere a si el clima en Buenos Aires es húmedo, si hace calor y tendría que estar más fresco, sino se refiere a factores ambientales que van desde lo urbano, que entrelazan un montón de cuestiones culturales de las personas, y por supuesto también al ambiente ya por ahí más reducido, sea del núcleo familiar o del núcleo social. Y no hablamos de clase social, sino de núcleo de entorno social de esa persona. Entonces, entre las causas de obesidad, lo que va a suceder es que van a mezclarse tanto factores genéticos como este tipo de factores ambientales. ¿Qué van a hacer? Es que contribuyen o que van a llevar a la que la energía que se consume, o sea, que ingresa al cuerpo, sea mayor que la energía que sale del cuerpo, que la que egresa, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? En que hay un desbalance entre la energía que ingresa y la que egresa del cuerpo. Y esto trae un mayor riesgo de morbimortalidad. ¿Por qué morbimortalidad? Porque morbi vendría a ser morbilidad, es la palabra,
que refiere a enfermedades, ¿sí? Entonces es tanto de mayor riesgo como de enfermedades, como mayor riesgo de muerte. Entonces, tratando de seguir dando respuesta a esta, tenemos que resaltar esto que decíamos, es una enfermedad crónica, que en sus orígenes van a estar apareciendo varios factores, y que no va a ser solamente la sobrealimentación el único que pueda ser causante de obesidad. Sí hay que resaltar que, digamos, de los compartimientos que componen al cuerpo, el alterado es el compartimento del tejido adiposo, ¿sí? El tejido graso. Y que por supuesto la obesidad implica riesgos para la salud. Ahora, lo adelanté recién, en lo que decíamos, y que obesidad implicaba riesgos para la salud. ¿Qué conocen ustedes algún riesgo que lo voy a tratar al revés, lo voy a plantear distinto la pregunta? ¿Conocen ustedes algún problema que traiga la obesidad respecto de la salud? ¿O un posible problema que pueda llegar a traer? A ver qué dicen en el chat. Colesterol alto, dice Gonzalo. Bien. Sí, colesterol alto puede llegar a ser un problema. Hola Circulación de Hernán, sangre. ¿cómo Hola, estás? Seba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. ¿Yo? Diabetes tipo 2. Bien, Seba, sí, diabetes tipo 2. Este es otro posible riesgo. A ver, Natalín dice hipertensión, sedentarismo, dice Gonzalo. Ojo, sedentarismo sería ¿cómo lo estás pensando el sedentarismo, Gonzalo? Y a ver, acá Fede, vos aclaraste algo de lo que decía circulación de sangre que puede derivar en problemas cardíacos. Ojo, porque circulación de sangre tenemos absolutamente todos los seres que tenemos corazón, y, digamos, la sangre tiene que circular. O vos decís que es problemas en la circulación de la sangre, eso es lo que no me queda claro. Ok, bárbaro, clarísimo ahora. Entonces, problemas en circulación, entiendo. Diabetes tipo 2, bueno, han dicho bastantes. Y Gonza, vos decías sedentarismo. Ojo, porque sedentarismo por ahí lo podemos pensar más como una causa de obesidad que una consecuencia. Obviamente que si el sedentarismo, si se mantiene el sedentarismo por mucho tiempo, termina siendo un problema para la salud. Pero eso para cualquier persona, sea o no sea obesa. Digamos que la inactividad física tiene su riesgo también, por supuesto, pero para todos, no solamente para los obesos. Claro, sí, sí, me parece que, o sea, mucho más claro cómo lo definiste vos. Yo le decía más que nada porque si sos una persona que tiene mucho sobrepeso, probablemente te sea muy difícil y sea eh, una complicación extra hacer actividad, Claro, sea ok. cual sea. Entiendo desde dónde lo decís, claro. Sí, ni hablar. Pensemos rápidamente esto, digamos. El exceso de peso, como lo estamos planteando, es a raíz o a expensas de lo que es el tejido adiposo. Entonces, tener ese tejido adiposo de más es peso que vos le vas a agregar a tu cuerpo. Y que eso te va a dificultar ciertas movilidades o movilizarte o hacer alguna actividad. Así que digamos, sí, entiendo entonces desde dónde lo decías. A ver, veamos un poco algunas de las complicaciones que van a darse a raíz de la obesidad. Va a haber complicaciones cardiovasculares, y fíjense como algunas de estas ya las mencionaron ustedes, que es hipertensión arterial o enfermedades coronarias, ¿sí? Digamos, la enfermedad coronaria puede ser o una insuficiencia cardíaca o que se tape alguna arteria y no llegue sangre a ese lado, bueno, eso terminaría siendo en un infarto, digamos, ¿no? Cor pulmonare, que es un aumento en lo que es, ¿cómo decirlo? Eh, un aumento como de la presión alrededor también, digamos, de lo que sería el circuito circulatorio que va de los pulmones al corazón. A eso se refiere.
Si vamos a otros aparatos y sistemas, en cuanto a lo que es aparato gastrointestinal o sistema gastrointestinal, puede haber complicaciones también metabólicas, ¿sí? Como el síndrome metabólico, que dicho sea de paso, es el tema de la clase que viene, el síndrome metabólico. Diabetes tipo 2, como bien dijo el compañero, dislipemia. ¿Qué es la dislipemia? Es la alteración en los lípidos de la sangre. Entonces, por ahí hoy en el chat habían dicho colesterol alto. Bueno, el colesterol alto es una dislipemia, es una forma de dislipemia. Sí, recuerden que el colesterol tenía varias fracciones y que esas fracciones se clasificaban según la densidad de las lipoproteínas. En alta densidad, baja densidad, muy baja densidad. Bueno, cualquiera de esas fracciones que aumente va a terminar redundando eh, en una dislipemia o en un aumento del colesterol total. Pero también puede darse un aumento de triglicéridos y que constituye también a lo que sería una dislipemia. Eh, una cosa más, que vuelvo un segundo al ítem de arriba, que era el de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, para digamos, quien no sepa, existe la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Bueno, la diabetes tipo 2 en general se adquiere, no en general, pero hay muchas chances que por un exceso de peso se aumente el riesgo de adquirirla. Bueno, diabetes va a ser un tema también que vamos a ver, pero posterior al parcial. Eh, Nada, dicho esto, vuelvo a las posibles, digamos, riesgos o problemas de salud que acarrea o que puede acarrear la obesidad, porque no necesariamente se van a dar todos estos juntos, pero está la posibilidad de que se dé, ya no todos, pero buena parte. Otro gran problema puede ser el reflujo gastroesofágico. Y esto, si recuerdan, fue algo que vimos en la clase de metabolismo de los alimentos, ¿sí? Recuerden que si pensamos al sistema digestivo como un tubo, tiene un ingreso en la boca, tiene un fin en el ano, y desde ese punto hasta, desde inicio a fin, tiene que hacer un recorrido que van en un sentido único. Bueno, ¿qué sucede con el reflujo gastroesofágico? Es eso, es que en el estómago, por alguna razón, no sigue del todo su recorrido y parte vuelve hacia atrás, ¿sí? Hacia el esófago. Bueno, dependiendo del grado, puede llegar incluso hasta la garganta, ¿sí? Si depende, digamos, recuerden que lo que es el jugo gástrico es ácido, el único lugar donde puede estar es en el y no causar daño estando a ese grado de acidez es en el estómago, porque al seguir camino en duodeno, había rápidamente iban a neutralizarlo, lo que eran jugos pancreáticos y las sales biliares. Bueno, esto no va a suceder en el esófago. Entonces, va a traer consecuencias desde el inicio del esófago. Bueno, en el inicio, si no sería el fin, si lo pensamos en el sentido del recorrido, pero en la parte más proximal o más cercana, no proximal, sino la parte más cercana al estómago, va a tener problemas. Pero este reflujo gastroesofágico incluso puede tener consecuencias al sistema respiratorio, ¿sí? Porque si la cantidad de alimentos que termina estando en el reflujo llega hasta la garganta, el riesgo es que eso que llegó a la garganta, en vez de volver hacia el estómago y que vuelva a hacer camino, se aspire y vaya a los pulmones. Entonces eso puede traer consecuencias también, digamos, a nivel respiratorio. A ver, no va a dar una consecuencia aguda, no es que alguien se va a morir en ese momento, pero, pero puede traer algún tipo de problema. Otra de las posibilidades u otra de las cosas que puede llegar a suceder es la aparición de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿sí? Ese hígado graso no alcohólico es por un exceso de acumulación de grasa alrededor del hígado. Y una de las posibilidades de acumulación de grasa es alrededor del abdomen y dentro, digamos, detrás de la pared abdominal, o sea, entre los órganos y la pared abdominal. Ese exceso de grasa puede perjudicar lo que es el funcionamiento del hígado. Entonces, de ahí es que se lo conoce como hígado graso no alcohólico. O hiperuricemia, así que es el aumento de ácido úrico circulante en sangre. Otro problema pueden llegar a ser problemas a nivel respiratorio, ¿sí? Como ser la disnea, como ser el asma, como ser la apnea, o incluso también el aumento de la presión en los pulmones, ¿sí? Una hipertensión pulmonar. Ahora, el asma bronquial
por qué puede ser consecuencia de la obesidad, y una de las posibilidades es a través de este reflujo que mencionábamos recién. Digamos, puede darse que si eso que termina, digamos, recorriendo el esófago y con el ardor que eso implica, ¿sí? Porque hay personas que tienen un reflujo tan grande y es tanta el ardor que les da, digamos, acá, en el medio del pecho, que por ahí piensan que están sufriendo un infarto y terminan yendo de urgencia a una guardia por algo que no es tan urgente. Sí es algo que hay que corregir, por supuesto, porque trae consecuencias, pero no tan urgentemente como se tendría que corregir un infarto, que es cuestión de vida o muerte en el momento. Ahora, dos consultas sobre esto de lo respiratorio. ¿Tienen idea qué es disnea? Esa es la primera. Escucho y después hago la segunda. No, profe, yo no. Gonzalo no. ¿Alguno de los demás? Perry pregunta si es cuando no se puede respirar. Es por ahí. No es exactamente eso, pero es por ahí cercano. Digamos, viendo que los demás quizás no están expresándose, digamos, disnea es una dificultad en la respiración. Es como que si la persona se agitara ante esfuerzos que no debiera agitarse. Obviamente hay distintos grados de disnea, pero a ver, voy a tratar de poner un ejemplo. Digamos, yo acá estoy sentado y dando clase con ustedes. Y tengo el baño a 10 pasos, 15 pasos serán. Bueno, si que yo llegue al baño, digamos, y dar esos 15 pasos, no es un gran esfuerzo. No debería agitarme por hacer eso. Bueno, disnea es cuando si yo tengo que ir de acá al baño y llegué como si hubiera subido 10 pisos corriendo por escalera. Digamos, ese es un grado severo de disnea, ¿sí? Fíjense como un esfuerzo que no es un gran esfuerzo, representa un gran esfuerzo a nivel respiratorio. O sea, es una dificultad respiratoria que ante el esfuerzos físicos que no lo merecen, digamos. Esa sería una especie de definición. Pero ¿se entiende más o menos de qué va la disnea? ¿O qué sería la disnea? Sí, profe. Bárbaro. Buenísimo. Y siguiente pregunta, entonces, también con respecto a lo respiratorio. ¿Tienen idea de qué es la apnea? En este caso es apnea obstructiva del sueño, pero digamos, esta obstrucción del sueño es consecuencia de esa apnea. ¿Saben lo que es la apnea? Es cuando pasás un tiempito sin respirar, o sea, como cuando sostenés el aire, digamos. ¿No? ¿Es así la apnea? Sí, justo exactamente, Natalín, y justamente Federico estaba preguntando eso, si es como ausencia de respiración. Más que ausencia es eso, es aguantar el aire. Digamos, y a ver, ustedes que son gente del deporte, un deporte que practica un montón la apnea es el buceo. Sí, sí, buceo a nivel recreativo o buceo deportivo, porque también está el buceo táctico, que es de rescatar o de analizar y buscar cosas en el fondo de los ríos. Bueno, el buceo deportivo se practica un montón la apnea. La natación, mira, ya que lo nombra Fede Perry, la natación lo practica en las partidas o en los cambios de lado. Vieron que cuando hacen el giro, hacen el subacuático. Ese momento de hacer el subacuático y los metros que hacen, están haciéndolo en apnea. Disculpen. Pero sí, tal cual, en mucho menor medida. Yo nombro el buceo porque el buceo, incluso cuando es recreativo, hay competencias que no es que saber quién aguanta más, sino es hacer por ahí alguna actividad, o incluso hay competencias de caza con arpón y en apnea. Entonces esa persona tiene que estar 2, 3 minutos y salir con algo, además del arpón, a la superficie. Bueno, en el caso de la apnea obstructiva del sueño que le pasa a los obesos, no es que están compitiendo por algo. Y es obstructiva del sueño porque les sucede mientras duermen. ¿Qué es lo que les sucede? Se les interrumpe la respiración y no se llegan a despertar, pero digamos, les altera el sueño, no los permite descansar bien. ¿Por qué se da esta apnea del sueño? Bueno, no se da en todos los obesos, se da en algunos. ¿Y se da debido a qué?
Digamos, esta acumulación de tejido adiposo es tal que también tienen acumulado en su cuello. A ver, necesito ver un segundo en cámara para ver. Ahí está, así lo muestro con el cuello, digamos. Van a tener, digamos, exceso de tejido adiposo incluso acá en el cuello. Entonces, ¿qué sucede? Al dormir boca arriba, estar horizontal, el peso del tejido adiposo es tal que les comprime la faringe. Les cierra la garganta, les interrumpe el flujo de aire. Entonces, no puede continuar respirando. Eso es la apnea obstructiva del sueño. Y lo que le va a suceder a las personas, ¿no?, es que al no poder estar en esta posición, terminan como durmiendo medio semisentados, ¿sí? Eso es lo que hace que estas personas no descansen bien, que durante el día estén como en un estado aletargado, ¿sí?, somnolientos, por eso mismo, no poder descansar como corresponde. Eh, bueno, eso es consecuencia de esta acumulación de tejido adiposo en el cuello que va a comprimir la faringe para el paso del aire. La verdad que esto se corrige con el descenso de peso o con el descenso del tejido adiposo en ese lugar. No, digamos, ustedes lo saben muy bien, no hay actividades físicas que saquen o que quiten la grasa de un lugar en determinado. Bueno, lo mismo va a suceder en el cuello, o sea, con el descenso del peso total, con la disminución de tejido adiposo, este problema, digamos, se va a corregir. Pero bueno, ¿quedó claro esto de apnea y disnea? Buena pregunta, Fede, no tengo idea. Puede ser que utilicen una máscara para dormir. Supongo que cuando decís máscara para dormir no hablas de esas como cremas faciales con las mascaritas para cerrar los ojos. Buena pregunta, la verdad que desconozco, puede ser. Digamos, como, mirá, para evitar la apnea, Cormillot, creo que todos lo conocen, daba como truco que las personas se cosan al pijama, a la parte de atrás, digamos, a la nuca del pijama, una pelotita de tenis. ¿Por qué? Porque, digamos, la persona esa, al tener una pelotita de tenis en la nuca, no va a dormir boca arriba, porque le va a estar molestando y se va a poner de costado. Entonces, si inconscientemente mientras dormía se ponía boca arriba, la pelotita de tenis, no te digo que lo despertaba, pero lo incomodaba como para que se dé vuelta y esté de costado, y el tejido adiposo de la garganta no le presionara la faringe. Esa es una forma por ahí de evitar la apnea. ¿Es la solución? Claramente no, pero es una forma de por lo menos tratar eh, de no sufrirla tan a menudo. Pero bueno, yo la de la máscara no tengo idea o no la he escuchado hasta el momento. No te sabría decir si se usa o no se usa. Pasemos a hablar de algunas complicaciones más. Y pensemos ahora, hablemos de lo que son musculoesqueléticas. Como les decía, todo este tejido adiposo que va a tener de más la persona, digamos, es un lastre, es un peso que va a estar llevando más. Es como si tuvieran esos chalecos de entrenar puestos, pero todo el tiempo, para hacer absolutamente todo. Y que un chaleco de entrenar puede ser de 10, de 15 kilos más o menos. Pero bueno, hay gente que llega a tener 40 kilos de exceso de peso. Entonces, imagínense todo ese lastre sobre sus articulaciones. Y bueno, puede generar osteoartritis, ya sea en cadera o en rodillas, de manera prematura, o sea, no por algo que sea deterioro de la vejez, sino por este problema de exceso de peso. Incluso también puede llegar a darse alguna fractura por compresión, ¿sí? Esto por ahí más a nivel de los pies. Ni hablar que puede llegar a haber lesiones musculotendinosas también. Y si hablamos de otro tipo de complicaciones, ya sin clasificarlas dentro de por ahí un sistema específico, puede haber que ya sea varices en las piernas, edema en las extremidades. Edema es la retención o la acumulación de líquido de manera normal, digamos, sería, y esto puede darse tanto en miembros inferiores como incluso también en miembros superiores. Otro tipo de complicación que puede llegar a darse en obesidad son infecciones en la piel. Y ahora, ¿por qué infecciones en la piel? Y bueno, piensen que si el exceso de peso es el suficiente como para que
se hagan como rollos. La piel está, digamos, una por sobre la otra. Y digamos que lo que está acá en el medio no ve la luz del día, no se ventila. Si hay agua o transpiración, se queda ahí. Eso puede traer algún hongo, alguna bacteria y en definitiva terminar en algún tipo de infección de piel. Digo, yo marqué así como para que se vea, ¿no? Pero para que se entienda, digamos que es porque la piel estaría sobre otra piel y rozando, ¿sí? Como, imagínense una paspadura, ¿sí? Que es el roce de la piel en las piernas por ahí o en algún otro lado, pero bueno, no sé, abajo de los brazos o incluso en el mismo abdomen. Esto de no cuidarse como es debido y de que se prosiga en el tiempo puede terminar en alguna infección en la piel. Y por supuesto, otra posibilidad de otro tipo de alteración es que aparezca alguna alteración psicológica. Piensen que, digamos, con todo este tipo de problemas para la salud que vemos, estamos en condiciones de decir que las consecuencias de la obesidad van a afectar a la persona en un montón de ámbitos de la vida, ¿sí? Porque si tiene complicaciones musculoesqueléticas, incluso le van a complicar el poder realizar algún tipo de actividad física como para aumentar sus gastos calóricos, que esto es en parte lo que entiendo que decía el compañero más temprano. Más temprano, hace un ratito. Eh, bueno, les decía, todas estas cuestiones van a afectar a la persona y la van a poder ir ahí, así como la limitan en lo que es movimiento y realización de actividad física, la pueden limitar en un montón de otras cosas, incluso en relaciones sociales, ya sea desde hacer amigos, a conseguir pareja, a lo que sea. Todo eso puede, en definitiva, traer también alguna consecuencia psicológica. Digamos que esto es un poco lo que decía recién, la obesidad va a afectar o afecta a todos los aspectos de la vida de la persona y no solamente, digamos, los relacionados a la salud, sino también con autoestima, ¿sí? Porque va a pegar directamente en la autoestima y por supuesto también en su bienestar social. De cierta forma, si lo pensamos desde la definición holística de salud, o sea que contempla todos los parámetros, estamos hablando de que la salud de una persona obesa se va a ver afectada o no va a estar o no va a poder gozar de plena salud por todo esto que venimos viendo. Ahora, además, un segundo y como para redondear esta idea de lo social y la autoestima, digamos. Justo hoy la clase fue mencionar el calor que hacía. Digamos, esta época de calor, uno que hace, se tiene que sacar ropa, o, digamos, no andar desnudo, sino que andar ya no se usan por ahí pantalones largos o no se usan remeras ni buzos manga larga, si se van a empezar a usar por ahí cosas de manga corta. No, si al obeso no está conforme con sus brazos, por así decirlo, y bueno, por ahí usar remera ya le termina siendo una complicación y ¿por qué? Por su baja autoestima, digamos, o termina afectando a su autoestima en otros sentidos. Entonces, desde acá es que hablamos que se dice o que estamos diciendo que la obesidad afecta a todos o casi todos los aspectos de la vida. Sí, la depresión es una de las alteraciones psicológicas a las que puede llegar un obeso, totalmente. Ya estaríamos hablando de algo avanzado, pero sí, sí, es totalmente posible. Y ahora yo les pregunto a ustedes, conocen distintos tipos de obesidad? Tipo obesidad mórbida, ¿así decís vos? Bueno, ahí me lo estás diciendo como un tipo de obesidad, sí, lo tomo. Obesidad mórbida sería un tipo Agustín bien. ¿Conocen algún otro? O no sé si es, vamos a decir, una clasificación. Sobrepeso, Ajá, obeso. bien. A ver qué. Y ahí ya los intermedios no lo conozco más. Ok. Bueno, Natalín dice que iba a decir lo mismo. No sé si era por obesidad no, mórbida o no. Bien, a ver, Agustín, ojo, voy a tomar. Pero obesidad mórbida, iba a decir. Era la Ok. única que me acordaba igual. Bien, está bien. Bueno, vale, es uno de los tipos posibles.
Ojo, voy a hacer una salvedad sobre justo eso que decías, Agustín, de etapas o estados intermedios. Digamos que no necesariamente es que un tipo de obesidad, bueno, sí la mórbida, pero digamos, si hablamos de obesidad en general, no es que uno va a ser más obeso que el otro, sino que por ahí son distintos tipos de obeso que están en el mismo grado, por así decirlo. Obesidad mórbida sí ya es una condición especial que ahora vamos a ver. Bueno, A ver, veamos entonces a qué apuntaba la pregunta con lo de tipos de obesidad. ¿Sí? Podemos hablar casi de una clasificación, y que esa clasificación no va a estar por el grado de exceso de peso o el porcentaje de exceso de peso que tenga la persona, sino por ahí por cómo está la distribución de ese tejido graso o dónde está localizada por ahí principalmente. Entonces, bajo ese concepto de la localización del exceso de grasa, vamos a tener 4 tipos de obesidad. Uno que es se la conoce como difusa, donde la localización del exceso de peso va a estar por todo el cuerpo, no es que va a haber un lugar en particular, a diferencia de los demás tipos. ¿Sí? Por ejemplo, en el tipo 2, que la denominación es androide, la localización va a estar, digamos, central, o sea, a nivel del tronco, del torso. No, sí, a nivel del tronco y del torso, o sea, va a ser tóraco-abdominal su distribución central respecto de todo el cuerpo, porque no es ni cabeza ni piernas, y va a estar dado, digamos, no solamente como panza hacia adelante, sino también, digamos, que el torso o el tronco abdominal va a crecer un poco hacia los costados, por ahí también un poco para atrás. Digo, y aclaro esto porque el tipo 3 es una obesidad que se la conoce como visceral o visceroportal, y la localización del tejido adiposo que está de manera excesiva se encuentra más que nada bajo la pared abdominal. Entonces, esa persona, si se la ve de espaldas, digamos, por ahí no se nota que es una persona obesa. Ahora, cuando se la ve ya de perfil o de frente, esas personas como que son de panza prominente y hacia adelante, casi como embarazadas, pero no sin estarlo, ¿sí? Y bueno, por ahí se le va a notar más que nada de frente o incluso de los perfiles, ¿no? Donde la panza no va a poder ser disimulada fácilmente. Y finalmente está el tipo 4 o tipo ginoide, ¿sí? Que donde más que nada la acumulación va a estar dada a nivel de lo que son las piernas en los muslos y a nivel de los glúteos. Por eso esta localización se dice que es femoroglútea. Como para distinguir bien androide de ginoide, tenemos esta imagen, ¿sí? Donde ginoide sería la imagen de la izquierda. Bien, Fede, a ver, voy a intentar responderlo eso ahora. ¿Sí? Me pregunta si este tipo de distribución del tejido adiposo es genético. Tiene una gran influencia lo genético, pero no es estrictamente genético, digamos. A ver, ya que hablamos de genética, genéticamente o biológicamente, mejor dicho, la distribución tipo ginoide es mucho más común y frecuente en mujeres. Y la distribución tipo androide es mucho más común y frecuente en hombres. Pero no quita que no existan mujeres con distribución androide y hombres con distribución ginoide. Digamos, ¿qué es lo que va a pesar en cada uno para que tenga una distribución o la otra? Y sí, lo genético. Digamos, por eso quería aclarar, digamos, biológicamente hay mayor predominancia de mujeres con distribución tipo ginoide y de hombres con distribución tipo androide. Por eso, recuerden, androide es la distribución, la del tejido adiposo alrededor del tórax y abdomen, ¿sí? Por eso se habla de que es una como manzana, ¿sí? Esas personas con forma de manzana. Y la ginoide con forma de pera, porque la acumulación de tejido adiposo va a estar en glúteos y en piernas. Entonces, y no tanto a nivel del tronco, incluso van a ser por ahí personas que son finitas adelante, digamos, como comparadas con el resto del cuerpo. Por eso es que tienen como distribución en forma de pera, es que se le dice a los ginoides. No sé, Fede, si quedó clara la respuesta. Bárbaro.
Dejé de compartir porque ya queda menos de un minuto y para no quedarme hablando solo. Recording stopped. No, por favor. No sé si tienen alguna consulta, si no seguimos ahora en el próximo enlace. Bárbaro. Bueno, seguimos ahora en la próxima, si total esto está a punto de cortarse.
progress. Estamos buena parte de los que estábamos recién. A ver, estamos hablando de los tipos de obesidad y en esos dos tipos hablábamos de que se dan por la distribución o la localización de la distribución de ese exceso de tejido adiposo. El tipo 2 que vimos es el tipo androide, ¿sí? Que tiene esta distribución central, ¿sí? Que es tóraco-abdominal. Y el tipo ginoide, que era el tipo 4, es el que tiene una distribución más que nada femoroglútea, por eso hablamos de forma de pera para ginoide, forma de manzana para la distribución androide. De esos 4 tipos de obesidad, bueno, acá están graficados lo que serían tipo 2 y tipo 4. Pero de esos 4 tipos, los dos más peligrosos para la salud en cuanto a riesgo de sufrir alguna patología son el tipo 2, la distribución androide, y el tipo 3, ¿sí? La distribución central. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y porque lo que es tipo 2 tiene mayor riesgo o está asociado, mejor dicho, a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hiperuricemia, que sería una concentración de ácido úrico en sangre, o una aterosclerosis. ¿Sí? Aterosclerosis es, como hoy mencionaban, sería ah, perdón, no, me estoy confundiendo, no dije nada, estaba por decir otra cosa. Aterosclerosis. Y bueno, y el tipo 3, que es la obesidad de tipo central, esa abdomino visceral que yo decía debajo de la pared abdominal, que más que nada es una panza prominente hacia afuera. O sea, más allá de cuál sea el grado de sobrepeso que se tenga en el tipo 3, está asociada más que nada a lo que son complicaciones metabólicas y cardiológicas. Y esto es debido a que al tejido adiposo estar dentro de la pared abdominal, hay una movilización más rápida de lo que son los ácidos grasos libres, y más que nada de lo que es el tejido adiposo alrededor del hígado. Por eso también está el riesgo, o este tipo está asociado a enfermedades metabólicas como la enfermedad del hígado graso no alcohólico. ¿Qué hace este tipo de distribución? Y va a estimular una mayor gluconeogénesis, pero a la vez también va a inhibir la captación de insulina. Recuerden que lo que es la insulina, una de sus funciones principales dentro del cuerpo es facilitar la entrada de la glucosa dentro de las células. Bueno, piensen que con este tipo de distribución se dificulta que la insulina actúe y a la vez se estimula a que haya mayor cantidad de glucosa circulante porque hay gluconeogénesis. Entonces, bueno, nada, esta es una de las complicaciones. No solamente va a estar aumentada la cantidad de glucosa circulante, sino que va a estar aumentada las lipoproteínas de muy baja densidad y las de baja densidad, las cuales son peligrosas o traen riesgo de tapar arterias si están en cantidad excesiva por el tiempo suficiente que eso requiere. Pero además de aumentar estas dos lipoproteínas y la glucosa, va a estar aumentada la insulina. ¿Por qué? Porque su acción, al estar inhibida, lo que sucede, y que igual esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos síndrome metabólico, hay una resistencia a la acción de la insulina, por lo que el páncreas, que es el órgano que la produce, termina fabricando más. Entonces hay mayor cantidad de insulina también para lograr el efecto que tendría una cantidad normal de insulina, porque el resto del cuerpo es como que tiene resistencia a su acción. Por eso estos dos tipos de obesidad, el tipo 2 y el tipo 3, constituyen de los tipos más graves o con mayor riesgo de obesidad. Ahora, obesidad mórbida, que era uno de los que plantearon como un tipo de obesidad distinto. ¿Cuándo estamos hablando de obesidad mórbida? Vamos a hablar cuando un individuo presenta, digamos, 2 veces su peso su peso es el equivalente a 2 veces, ay, ¿cómo está mi lengua hoy? El peso de ese individuo que tenga obesidad mórbida es cuando el peso es 2 veces lo que sería su peso ideal. O si no, si lo planteamos desde cuántos kilos de más tendría que ser 45,3 kilos de más que tiene esa persona. Lo cual es bastante. A ver, voy a poner un ejemplo. Una persona de 1 metro, digo, un ejemplo, y esto es algo que me tocó ver en el consultorio, atender a una chica de
20 y pico, era sub 30, no me acuerdo exactamente la edad. Medía 1,53 m y si bien, como siempre hemos dicho, el peso ideal no es un único valor, sino que es un rango. Uno puede calcular un peso ideal en un rango que si decimos que es 1,53 m para una dama, suponemos que el peso ideal va a andar entre 42, 43 kilos a los 57, casi 60. O sea, es un rango de unos 10, 15 kilos, dependiendo de la talla. Bueno, esta chica que les estoy comentando pesaba con 1,53 m, más de 130 kilos. Entonces, claramente estamos hablando de las dos maneras, de estas dos maneras que veíamos. Está el duplicando su peso ideal, y si no lo estuviera duplicando, está con más de 45 kilos de exceso de peso. Entonces, estamos en condiciones de poder decir que esta chica tenía obesidad mórbida por el grado de exceso de peso que tiene. Otra posibilidad para clasificar o para determinar si una persona tiene obesidad mórbida o no, va a ser en función del porcentaje de grasa corporal total que tenga. Entonces, cuando una persona presente un porcentaje mayor al 40% de grasa corporal total, podemos llegar a estar hablando de que esa persona es obesidad mórbida, tiene obesidad mórbida. No sé si esto aclara o no el tema de entender qué es obesidad mórbida, que hoy lo mencionaban. Hernán, Sí, Profe, sabiendo Bárbaro, que no sí. se puede hacer una antropometría a personas tan obesas, ¿cómo calculas ese porcentaje de grasa? Buena pregunta. A ver, el porcentaje, en realidad, antropometría no se puede hacer a personas con obesidad en general. ¿Cómo se puede calcular? Y bueno, vamos a suponer, podría llegar a ser por una, ay, no me sale el nombre de este estudio, el del tomógrafo, por una tomografía axial computada, o puede llegar a ser por una resonancia magnética. Entonces, en base a eso, se puede llegar a determinar un poco lo que es el porcentaje de grasa corporal, por cualquiera de esos dos estudios. No me arriesgo a decir una bioimpedancia, puede llegar a ser, pero dependiendo de cuánta frecuencia tenga esa bioimpedancia. Digo, puntos de frecuencia, ¿no? No quiero tampoco spoilear demasiado para los que no cursaron evaluaciones nutricionales, ¿sí? Porque la bioimpedancia dependía de cuántos puntos de contacto tenía, y se le habla de multifrecuencia o de monofrecuencia. Bueno, dependiendo de cuántas frecuencias tenga la bioimpedancia, podría llegar a ser un candidato para determinar este porcentaje de grasa corporal. Pero si no, quedémonos como que se puede determinar con tomografía o con resonancia. Incluso por ahí con una densitometría, así con un DEXA. Entonces, sigamos, visto que está aclarado esto de lo que es obesidad mórbida. Entonces, ¿cómo diagnosticamos obesidad? Bueno, digamos, ya habíamos hablado, ¿sí? Que si vamos a la definición de obesidad es una acumulación excesiva de tejido adiposo. Entonces, se puede intentar diagnosticar a través de porcentaje de sobrepeso, o sea, calculando cuánto es teniendo un peso ideal de referencia y respecto del peso actual que tiene esa persona, calculando cuánto es el porcentaje de sobrepeso. Puede también estimarse a través de porcentaje de masa grasa, o puede, y si bien el IMC no va a diagnosticar, pero tiene muy buena relación, puede ser a través del índice de masa corporal. ¿Por qué no diagnostica el índice de masa corporal? Y porque es un indicador, ¿sí? Un indicador indica, sugiere, pero no diagnostica. Pero bueno, sí tengan en cuenta que lo que es el índice de masa corporal, pese a tener varias limitaciones que quienes han cursado evaluaciones nutricionales hemos profundizado en eso, quienes no han cursado ya lo haremos cuando cursen, de profundizar en esto,
digamos, pero es buena la relación que tiene entre el índice de masa corporal y la existencia o no de obesidad. ¿Cuál es esa relación? Y bueno, acá tenemos, digamos, el índice de masa corporal que se calcula con obtener dos datos de la persona. ¿Cuáles son esos datos que hay que obtener? Y son el peso en kilos y la estatura en metros. Entonces es el peso dividido su estatura al cuadrado. Y si el valor que da esa cuenta es entre 24,9 y 18,5, vamos a estar hablando de peso normal o normopeso. Ahora, si es mayor a 25 y menor a 30, o sea, entre 25 y 29,9, ahí estamos hablando de sobrepeso. Ya mayor a 30 y hasta 40, vamos a estar hablando de obesidad, y de 40, un IMC de 40 en adelante, hablaríamos de obesidad mórbida. Ahora, como bien dijimos, tiene limitaciones este índice de masa corporal, porque puede llegar a suceder situaciones donde de un valor cercano a 30 o mayor a 30, un 31 vamos a decir, y esa persona no tenga exactamente un exceso de tejido adiposo. Por eso hablaba que el índice de masa corporal en realidad no diagnostica, sino que hace una relación, y como la relación ha sido siempre tan buena, se lo considera o se lo tiene en cuenta, pero también hay que tener en cuenta sus limitaciones, ¿no? Es como, digamos, no puede usarlo para algo que no es utilizado, digamos, se diagnosticará después de otra manera. Ahora, sabiendo esto, teniendo en cuenta esta limitación del índice de masa corporal que mencionaba ahora rápidamente, les pregunto, ¿existe la posibilidad de que una persona que tenga un índice de masa corporal que diga que tiene un peso normal o normopeso, sea obeso de todas maneras? O sea, ¿puede haber obesos con un IMC que se considere peso normal? Escucho y leo opiniones. Aclara un poquito más, Hernán. A ver, tenemos el peso y la talla para determinar un índice de masa corporal. ¿Puede una persona que tenga un índice de masa corporal que dé entre 18,5 y 25, que de todas maneras sea obeso? Digamos que según IMC lo estaríamos clasificando como normal, pero en realidad sería un obeso. ¿Puede existir esa situación? Sí, puede tener muy baja cantidad de masa muscular. Ok. Digamos, Podría ser una variable. bien, ahí está, ahora me gusta más. Una variable que puede llegar a estar presente, o sea, vos, Eva, en definitiva, digamos, como respuesta a la pregunta, vos decís que sí, que pueden existir obesos que tengan un índice de masa corporal normal porque Sí, tienen quizá el poca falso masa delgado. muscular. Falso El delgado. falso delgado. Ajá. Bien, me gusta. ¿Te gustó ese término? Sí, en realidad, sabes que en inglés existe y se le dice Sí, skinny fat, que serían sí, los sí, flacos gordos. exacto. Mira, Sí, sabía que te iba a gustar, por eso te lo tiré. falso delgado. Bien, ya sabes cómo compraron. ¿Y los demás qué dicen al respecto? Porque hasta ahora solo Seba dijo, hablamos de términos que me pueden llegar a gustar o no, pero más allá de eso, ¿qué opinan los demás? No vale silencio como opinión. Suele ser un sí o adelante, pero en este caso me gustaría escuchar o leer algo. Tatán, tatán.
ver si A me habrá ver, quedado. yo no opino, profe, porque realmente no sé qué justificación darte, pero quiero creer que sí, que debe de Ok, haber eh, obesos con peso ¿cómo era? ¿Obesos con peso normal era? según el índice de masa corporal, Claro, digamos, para, sería obesos no con peso normal, sino obesos con un índice de masa corporal clasificatorio como normal. sí, puede ser algo sí medio relativo, sí. Ok, bárbaro. Entonces vos, Natalín, coincidís con Seba en eso. Seba ya se metió a dar, se metió, él quiso ir un poco más y habló de que por ahí tienen poca masa muscular y que eso hace a que esto de así. Lo cual puede ser o puede ser que no. Pero a ver, digamos, ya con estas dos opiniones voy a avanzar. Bueno, y en coincidencia con lo que los chicos decían, sí, existen obesos que se los considera dentro de un índice de masa corporal normal. A esos obesos se los conoce como obesos con peso normal, o más fácil, un OPN, ¿sí? Para abreviar. ¿Qué es lo que sucede en estas personas? Recuerdan, dijimos, la definición de obesidad es exceso o una acumulación excesiva de tejido adiposo. Entonces, más allá del que el peso de la balanza sea o permita que por la altura que tiene esa persona de que tiene un índice de masa corporal normal, puede de todas maneras tener un exceso de acumulación en tejido adiposo. ¿Cómo se va a diagnosticar estos obesos de peso normal? Y en realidad lo que suele suceder en estos casos es que lo que más que nada aumentó es la grasa visceral, o sea, la grasa que decíamos, la intraabdominal. Entonces, lo que puede llegar a determinarse a través de lo que es tomar un perímetro de cintura. Eso puede llegar a ser. Hoy mencionaba el compañero que quizá es por una baja masa muscular. Puede llegar a ser eso, puede llegar a que su esqueleto o su estructura ósea es muy liviana, ¿sí? Pese a ser por ahí una persona, más allá de si es alta o no alta, que tenga un esqueleto liviano respecto de otros, en su misma, por ahí, condición en cuanto a la talla. Entonces, digamos, por más que a través que el índice de masa corporal no dé que sean obesos, puede llegar a ser incluso una persona que le da con apenas un exceso de peso, pero en realidad se lo va a considerar de todas maneras como un OPN. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El mismo que se le daría a un paciente obeso. Quizá para nosotros no es tan común de ver, pero esto es algo que es muy común en lo que sería la etnia india, ¿sí? En personas de la India pasa mucho, que hay muchas personas que tienen como un abdomen muy prominente con extremidades, ¿sí? Tanto piernas como brazos, por ahí delgados, o no exactamente delgados, pero por ahí normales, ¿sí? Y una acumulación excesiva de tejido adiposo. Entonces terminan siendo obesos con un peso normal o por ahí con según índice de masa corporal, con sobrepeso, pero no dejarían de ser obesos y deben ser considerados y tratados de la misma manera. ¿Qué podemos hablar de causas de obesidad? Y bueno, dijimos que había un montón de causas. Si las queremos resumir muchísimo, vamos a hablar, no va a ser solo sobre alimentación, pero sí va a tener que ver con este balance entre lo que es el ingreso de energía del cuerpo y el egreso o el gasto de energía que tenga ese cuerpo, ¿sí? Vamos, ingresos calóricos versus egresos calóricos. Si los ingresos calóricos son mayores que los egresos, el cuerpo va a acumular energía. La forma de acumularlo en seres humanos va a ser en forma de grasa, que va a ser en forma de grasa. Entonces, cuando esa acumulación de energía sea tal que represente una acumulación excesiva del tejido adiposo, vamos a estar hablando de que la persona llegó a tener obesidad. Pero, como les decía, no va a ser la única causa. Hay un montón de causas que van a condicionar o que pueden predisponer a lo que es el padecer obesidad. Puede ser por estatus social o estrés, ¿sí? A veces las personas pueden o comer de más o moverse de menos por mantener cierto estatus o por, digamos, ciertas creencias sociales. Incluso el estrés también es un factor que, digamos, desencadena un montón de reacciones en el cuerpo. Entonces, el estrés
puede llegar a predisponer a que exista obesidad. Por supuesto, sobre alimentación, que esto sería lo básico de este gráfico que veíamos recién de desequilibrio. Hay fármacos que van a alterar el normal funcionamiento del metabolismo del cuerpo, que entonces van a predisponer a que se logre o que se llegue a una obesidad. El menor cantidad de horas de sueño o un descanso inadecuado puede llegar a ser otro motivo u otra causante de acumulación de tejido adiposo. No solo por no dormir, sino digamos porque si capaz que esa persona que al estar menos horas durmiendo y estar más horas despierto, quizá utiliza ese tiempo en comer de manera por ahí no ordenada. Entonces a eso también podría llegar a tomárselo de esta manera. Si hay alteraciones en lo que es la microbiota intestinal, si hay sedentarismo, es un gran predisponente a lo que es el aumento de peso, el incremento de peso. El abandono del tabaco. Por supuesto que si los fumadores, digamos, tienen algún tipo de ansiedad o no me acuerdo si era angustia oral el término que usan en psicología, me parece que sí, no, fijación oral es el término que usan los psicólogos para estas cosas. Bueno, esta fijación oral que por ahí la canalizan a través de un cigarrillo, en el momento en que abandonan, esa fijación oral no se abandonan el cigarrillo porque lo notan como algo nocivo, pero quizá esa fijación oral la terminan cubriendo con ingesta de comida o con chupetines. Es muy común, o a mí me ha pasado ver mucha gente que abandonaba el cigarrillo y que comía chupetines todo el tiempo. Digamos, terminan sacándose un peso encima porque dejan de fumar, lo cual implica una mejora de salud en algunos aspectos, pero si esa fijación oral se mantiene, van a cambiar ese hábito de tener algo en la boca seguido por ahí masticar algo seguido. Entonces el tener que masticar e incorporar alimentos cuando no es necesario van a llevar a un incremento de peso. Y por supuesto está lo que se conoce también, o se menciona como programación fetal, y esto viene por ahí de, digamos, en el embarazo y en la gestación, se dice como que se programan los gustos de esa futura persona. Entonces por ahí, dependiendo cómo haya sido el embarazo de esa madre, está programando al feto a que después termine siendo gran candidato a padecer obesidad. Digamos, y estos son solo algunos, porque hay un montón de causas que pueden llegar a la sobrealimentación. Estrés también puede llegar a ser una causa de sobrealimentación. Pero digamos, hay que tener en cuenta también que si lo pensamos desde el ambiente, lo que es nuestra evolución desde la genética, tiene un ritmo. Nosotros como seres humanos tenemos el mismo cuerpo que funciona más o menos parecido desde hace miles de años. Y lo que ha cambiado en estos miles de años ha sido por ahí la cultura y el entorno, nos movemos en el buscar por ahí, no sé, soluciones, no es soluciones la palabra, sí, pero lo que ha avanzado es más que nada a nivel cultural y tecnológico. En ese avance cultural y tecnológico se fomenta hay mucho más lugar para el ocio. En ese lugar y en ese tiempo libre que se ganó al no tener que estar por ahí todos labrando la tierra o saliendo de cacería o construyendo distintas cosas y gastando, digamos, más energía en caminar y en explorar, todo eso lleva a tiempo de ocio que por ahí se ocupa con ingestas, ¿sí? O con sedentarismo, lo cual nos lleva a este desbalance, ¿no? Entonces, esta evolución cultural, fíjense todo lo que ha cambiado el hombre, si partimos o tenemos en cuenta que nosotros hoy nos toca vivir el año 2021, y bueno, piensen lo que era el mundo en el año cero. Y sin embargo, son los mismos físicos, serán más altos, menos altos. Lo que sí estamos seguros, o que era muy raro de ver en esas épocas, era la obesidad, ¿sí? Porque no existía la disponibilidad de alimentos que tenemos hoy tampoco. Entonces, bueno, esto es un tema a tener en cuenta. Solo dos comentarios chiquitos sobre lo que es evolución genética y nuestro mismo cuerpo, digamos, recién hoy por hoy está viéndose o se está viendo que hay muchas personas que nacen por ahí sin lo que son las muelas de juicio.
eso podría llegar a ser una evolución genética respecto de nuestros antecesores. O lo mismo hay gente que está naciendo sin apéndice. Bueno, eso también podría llegar a ser, porque bueno, las muelas de juicio no se usan como se utilizaban antes y el apéndice ha perdido su funcionalidad. Entonces, esas los podrían llegar a ser los próximos saltos genéticos. No lo sabemos, en realidad el tiempo lo dirá. Pero bueno, estas cuestiones en la evolución cultural, este fomento del ocio, el aprovechar, el tener más tiempo libre, incluso también hay mucho fomento de disminuir el esfuerzo físico. Fíjense cómo en estas escaleras mecánicas, ¿no? Cuánta gente las está tomando en esta imagen de la derecha, cuánta poca gente elige bajar caminando. Y también llegamos a niveles por ahí de absurdo, ¿sí? Una escalera mecánica por 5 escalones, y encima en la foto de ejemplo tenemos una persona que la está bajando. Bueno, estas cuestiones hacen a que tenemos, sumado a que tenemos dietas muy ricas en cuanto a cantidad de calorías, y que por estas cuestiones culturales minimizamos la cantidad de energía que gastamos en nuestra actividad diaria, bueno, hacen un lindo combo para que la obesidad esté presente en muchas personas. Ahora hay que tener en cuenta que, digamos, en general el ambiente actual es un ambiente que genera obesidad en las personas que son o muy reactivas a las señales de comida, o sea, ven comida y quieren comerla, o que, como mencionábamos la clase pasada, que hablábamos de esto de que la comida también tiene que ser un momento de disfrute. Bueno, digamos, el comer da una gratificación, da alguna sensación de placer. Y hay personas que son muy sensibles a esta gratificación inmediata a través de la comida. Hay otros que lo hacen a través de otro tipo de sustancias, por ejemplo. Pero bueno, hay gente que lo hace con la comida. Entonces, también hay otras posibilidades, que por ahí hay gente que es muy poco hábil en cuanto a ejecutar movimientos, a realizar alguna práctica. Entonces, si sumamos estas cuestiones, el ambiente en el que vivimos hoy por hoy es perfecto para ser generador de obesidad. Y es más allá de este ambiente perfecto, sumémosle que venimos de 1 año y medio, más o menos, de aislamiento, de donde hubo un montón de gente que estuvimos encerrados. De hecho, que hoy tengamos las clases virtuales y a través de esta plataforma viene de ahí, de este momento de que hace 1 año nos tuvimos que encerrar todos. En este año y pico que pasó, que la gente estuvo encerrada, que estuvimos encerrados, tanto ustedes como yo también, y la actividad física se hizo muy poco, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo impacta esto más adelante, hay que ver cuándo se empiece a medir el impacto de esto, ¿sí? Hay estimaciones no de sobrepeso y obesidad, les diría, pero sí de otro tipo de consecuencias a raíz de la pandemia. Una posibilidad podría llegar a ser que creen nuevos modelos de muñecas, ¿sí? De estándares de belleza. Bueno, no lo sé, es una posibilidad. Ahora, más allá de este chiste, eh, hay que pensar, digamos, si la obesidad representa o no un problema a nivel mundial. Bueno, para contestar esa pregunta, si acá hay un mapa, digamos, si bien es un poco, no sé si es viejo, pero no es tan reciente este mapa, si son datos del 2013, era el mejor, sirve, digamos, como para graficar que alrededor del mundo no es que solo pasa en un país, sino que pasa en todos lados. Fíjense lo que son países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, miren acá los colores que están teniendo. Incluso en este rango también se encuentra México, ¿sí? Que es de nuestra, vamos a considerarlo de nuestra región por América Latina y el Caribe. Bueno, miren el resto de la región. México encabezando, ¿sí? Con mayor al 30% de obesidad, pero nosotros no estamos tan lejos de eso, en la Argentina y Chile. Sí, por ahí están un poco mejor Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, incluso acá las Guyanas, sí, pero bueno, digamos, la región está acá, digamos, del casi 20% en adelante. Entonces,
hay que tener en cuenta, digamos, que como región, esto empieza a ser un problema interesante. No sé si es interesante, pero sí importante. Ahora, si pensamos o si hablamos de por ahí de datos, y también son a nivel mundial más recientes, tenemos esta publicación que la habíamos visto en la clase de pérdida y desperdicio de alimentos. Si bien en pérdida y desperdicio de alimentos la vimos en términos desde la gente que está en inseguridad alimentaria, que ese es un parámetro que se mide más seguido. Bueno, esta publicación, que es una publicación como emblema de lo que es la FAO, que es el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, bueno, en este año, en la edición 2021, muestra o menciona, sigue mencionando que lo que es la obesidad sigue aumentando a los adultos. No hay indicios que haya inversión a esta tendencia. ¿Por qué? Porque es una tendencia de que venía en aumento la obesidad. Sigue aumentando y no hay siquiera algún rastro o alguna pista de que esto vaya a revertirse o que empiece a descender. Ahora, lo que es, digamos, la obesidad representa una forma de malnutrición. Entonces, cuando se habla de labor dirigida a erradicar malnutrición, incluye a la obesidad, no solamente a la malnutrición respecto de inseguridad alimentaria. Entonces, digamos, lo que es la malnutrición en estas formas se viene viendo perturbada y hay efectos negativos que todavía no están vistos, ¿sí? Pero que se han agravado durante lo que fue la pandemia o durante lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Por qué no se han visto todavía? Y porque la FAO, o por lo menos lo que dijo en esta publicación, es que los próximos datos sobre obesidad los va a publicar hacia fin de este año. Así que supongo que próximamente tendremos algo más de datos sobre esto como para saber en qué situación está. Mientras tanto, por ahí tenemos que hacer es regirnos o mirar algún tipo de datos anteriores. Por ejemplo, este mismo informe, o sea, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, de la edición del 2019, tenía un gráfico que era bastante claro sobre lo que son los datos de obesidad, que lo que decía o que lo que resaltaba es cuánto ha aumentado la obesidad entre el 2000 y el 2016. Y que incluso la obesidad es mucho mayor el porcentaje a lo que es la prevalencia de sobrepeso. A ver, lo interesante de este gráfico, de esta publicación, es que está discriminado tanto el año 2000 y el 2016. Tengamos en cuenta que los últimos datos presentados por FAO sobre cantidad o prevalencia de obesidad y sobrepeso son del 2016. O sea, esperamos los datos de este año a ver cuánto ha cambiado esta situación o cómo se profundizó esta situación. Ya veremos qué es lo que sucede. En definitiva, lo interesante de esto es que lo da por grupos de edad, para niños, para adolescentes y para adultos. Entonces, nosotros en general veníamos hablando de adultos, así que miremos lo que son datos del 2000 versus 2016. ¿Qué sucedía en el total de, digamos, tanto obesidad como sobrepeso? Los dos podemos considerarlos un problema por el exceso de peso. Entonces, lo que son los problemas de exceso de peso, para el año 2000 rondaban en todo el mundo alrededor del 30%. Y fíjense que para el 2016 ese porcentaje llegó casi hasta el 39%, o sea, un aumento de 8 puntos porcentuales, ¿sí? Que sería casi 9 en realidad, 8,8 puntos porcentuales, no, 8,1, 8 puntos porcentuales que aumentan, lo cual es un montón. ¿Sí? Si lo miramos más a detalle, aumentó más el sobrepeso que la obesidad, pero digamos al total hacen un total de un incremento de 8 puntos. En adolescentes, esta situación es distinta, digamos, hay menor prevalencia, casi la mitad que en adultos, pero de todas maneras, respecto del 2000, aumentó también unos 8 puntos, ¿sí? Casi 8,5. Entonces, este aumento viene siendo parejo. Si lo miramos en niños, ¿qué sucede en niños? Bueno, en niños también, acá el incremento fue también de unos 9 puntos en total,
donde fue más grande, no, fue parejo en general, fue mucho más grande en obesidad, ¿sí? Porque el azul oscuro es obesidad y el azul o el grisecito claro, grisecito azulado, digo, es sobrepeso. Entonces, en concordancia con lo que decía la publicación anterior, la diapositiva anterior, sí, es que estos valores vienen aumentando y encima no se ven tendencias a que esto se siga. Hernán, Sí, ¿viste el gráfico anterior que sí, tenías? vuelvo acá. O al no, anterior a este no había. Sí, que vos decís que hay 8.1, hay que también ver entre el 2000 y el 2016 a dónde se disparó la curva, porque ahí no, Ah, ¿en si qué bien ese momento decís porcentaje vos? es importante, claro, sí, porque por ahí ponele fue en los últimos 6 años, Claro, y es peor todavía, es más ni terrible, hablar, ni hablar, es porque verdad. si es lineal, ya podés hacer un pronóstico de lo que va a ser, no sé, en el 2030, pero no Claro, se sabe. También hay una relación con los cambios tecnológicos, que es otro, lo vi en un programa, en un documental, que cada vez que hay un salto tecnológico, no sé, por ejemplo, cuando apareció, no sé, los autos a sí, petróleo, todo el mundo empezó a moverse menos. Cuando apareció la electricidad, el mundo empezó a moverse menos, con Internet empezaron a moverse menos, y ahora, por ejemplo, con los sistemas operativos móviles sí. como Android y iPhone, también. O sea, cada vez que hay un salto así grande, el mundo se empieza a mover cada vez Mira, menos. buena relación, Entonces, no lo había pensado desde los saltos de sí, tecnología, pero sí es verdad, totalmente. sí. Mira, Eh, buen dato, Seba. Perdón, ibas a decir algo más. no, no, eso, que hay que ver cuándo se disparó la curva, porque eso solamente te muestra en una línea de tiempo separada de Claro, es 16 una años. comparativa, son dos fotos Sí, comparadas, en definitiva. Sí, sí, es verdad. Sí, ese análisis habría que verlo. Yo no tengo bien ese dato, sí, ahora por ahí podemos comparar o hacer un poco más este análisis respecto a la situación nacional, porque tengo algunos datos para compartir sobre la situación de Argentina. Pero antes de hablar de lo que es situación de Argentina, quería decir algo más a nivel mundial, sí que es, digamos, los gráficos que están en esta publicación, que fue la de este año, que si bien habla de otros parámetros, quería rescatar un textual de ahí que lo que muestra es que sobrepeso y obesidad continúan aumentando y en todos los países, tanto en los ricos como en los emergentes. Y acá en realidad si vemos a lo que es gráfico de obesidad, porque hay otros parámetros que están siendo evaluados, lo interesante de este gráfico es que compara cuáles son las metas de acá al 2025 o al 2030. ¿Sí? Así como decías, se puede llegar a hacer una proyección. En realidad lo que está pautado para un montón de cuestiones o indicadores es una disminución o lograr un objetivo. Bueno, fíjense que hoy por hoy el objetivo en cuanto a obesidad es tratar de lograr los números del 2012. Y esto es a consecuencia de cómo ha cambiado todo esto último, ¿no? Esperen que dejo de compartir porque ya se acaba el tiempo, me voy a quedar hablando solo. Pero digamos, ese gráfico yo lo quería compartir por eso mismo, ¿sí? Por la posibilidad de poder comparar estas metas al 2030, al 2025, las cuales aparentemente no se estarían logrando, al menos en cuanto a malnutrición por sobrepeso y obesidad. No sé si tiene alguna duda hasta acá.
que no creo que sea solo esto. Me parece que es un montón de cuestiones más complejas. Puede ser de acceso a la información, de un montón de creencias, de costumbres también, porque inclusive hemos hablado en otros momentos o creo que fue la clase anterior con el adulto mayor, cuando decimos que las costumbres alimentarias vienen, digamos, de un montón de cuestiones. Bueno, me parece que va por ahí también. Así que sí, pobreza va a influir en lo que son las elecciones alimentarias, seguramente. De hecho, ahora vamos a mencionar ese tema también. Pero sí, por supuesto, alguien que tenga pocos recursos y que tenga que destinar gran parte de esos pocos recursos a alimentarse y lo va a hacer con lo más barato que pueda y que llene más. Entonces, lo que no va a priorizar calidad, lo que va a priorizar es poder llenarse y tener la panza llena al final del día. Y a ver, Agustín acá dice que falta el parámetro de consumo de alcohol. Ah, este cuadro era más grande, yo no puse, no me acuerdo si estaba, me parece que estaba el tema del consumo de alcohol. No sé si subió ese porcentaje, pero sí, seguro que subió en pandemia, en eso estoy de acuerdo. Pero no lo sé, son impresiones personales respecto de con la gente que uno por ahí se rodea y ha tenido la chance de hablar. A ver, acá sigo mostrando datos de esta encuesta nacional de factores de riesgo porque si los ven así nomás, le dicen está repetido pero con números distintos. Bueno, no. Yo les decía, esta encuesta nacional de factores de riesgo había tenido mediciones físicas, pero también había tenido, digamos, autorreporte. Entonces acá lo que están puestos son los datos del autorreporte en este punto y acá los de las mediciones físicas. Si no recuerdo mal, quizá lo estoy diciendo al revés. A ver, acá está, digamos, exacto, miren, por autorreporte son los números de arriba. ¿Sí? En los problemas de exceso de peso dan un 61%, ahora por mediciones físicas dan un 66%, o sea, dan 5 puntos porcentuales más. ¿Qué sucede? ¿Qué parte de las conclusiones que han sacado respecto de esto? Es como que en cierta forma la gente percibe de menor manera o subestima su grado de exceso de peso, digamos que con la obesidad objetiva. Por lo cual, digamos, por ahí la gente no se está dando cuenta, no se asume o niega su estado de obesidad o con problemas de exceso de peso. Esto también para tenerlo en cuenta. Ahora les comparto acá, y esto va a tener relación a lo que hablamos de la gente con menos recursos. Digamos, esta es otra encuesta a nivel nacional, esta es un poco anterior, se hicieron No, estas son del 2019 también, sí que es la segunda encuesta nacional de nutrición y salud. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, caracteriza tanto sobrepeso como obesidad como una epidemia y como la forma más frecuente de malnutrición en nuestro país. Otra de las cuestiones que también resalta es que los grupos sociales de menores ingresos son los que mayores índices de exceso de peso tienen, ¿sí? Y esto es por lo que decíamos, ¿sí? Alguien que tenga la chance de pocos recursos para destinar a su alimentación y que pocos recursos, quiere decir que gran parte de esos pocos recursos los va a destinar a su alimentación. Y en ese destinar esos recursos que son finitos, lo va a tratar quizá de llenarse y de subsistir y no exactamente de darse la mejor calidad. Entonces en eso de mejor calidad y toda esta cuestión compleja, por ahí las elecciones alimentarias no terminan siendo las mejores, pero son las que le permiten levantarse al día siguiente e ir a trabajar. Eh, Viendo toda esta situación, es más, solo quiero decir algo, creo que lo llegué a mencionar, ¿no? La actividad física baja, sí, sí, lo dije, no dije nada. Entonces, viendo toda esta situación, pensando, y ahora ya que mencioné el tema de actividad física baja, piensen que ustedes van a ser agentes que promocionen actividad física. Y que viendo estos números de un 61% de personas de Argentina que tenga problemas de exceso de peso, estamos hablando de 6 de cada 10 adultos que van a tener alguno de estos dos problemas. Perdón. Y bueno, 6 de cada 10, quiere decir que muy probablemente alguno de ellos
vaya a buscar asesoramiento con ustedes para actividad física si en algún momento cambian esa prevalencia, porque también veíamos que más de 6, o que entre 6 y 7 de cada 10 argentinos hace actividad física baja. Entonces, cabe preguntarse, sabiendo todo esto, si existe o no alguna solución. Bueno, la realidad es que para que exista una solución tiene que ser mediante un proceso que fomente el cambio. Como todo proceso, va a llevar su tiempo. Y para que pueda ser un poco más exitoso, va a necesitar motivación y que se utilice lo que se aprenda durante ese proceso para no volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque en definitiva, digamos, ¿qué pasa? Una persona que tiene obesidad y que es consciente de que la tiene, sabe que debería comer menos, sabe que tendría que comer alimentos más saludables, sabe que tendría que hacer más ejercicio. Pero ¿qué pasa? Lo sabe, ¿y qué hace? No lo hace o no logra hacerlo el tiempo suficiente para que esto impacte realmente su salud de manera positiva. Por eso es que se habla de buscar el cambio en proceso y el tratamiento que no sea con una variable aislada. Digamos, debiera apoyarse en tres pilares principales: la alimentación, la actividad física e incluso también la psicoterapia. ¿Por qué? Y porque muchas veces la obesidad por ahí esconde algún problema, esto que mencionábamos en algún momento como la búsqueda de placer a través de la comida para tapar alguna otra cuestión. Sin embargo, estos tres pilares pueden llegar a quedarse cortos, ¿sí? O no ser suficientes. ¿Qué sucede en esos casos? Y bueno, se recurrirá a la farmacoterapia. Ahora, si esto tampoco funciona entre las cuatro cosas, y recién ahí se tiene que ir hacia la cirugía. ¿Cómo va a ser el tratamiento desde lo nutricional? Porque eso es lo que me corresponde a mí como nutricionista hablar, digamos, sobre lo que es actividad física, el tratamiento farmacológico no voy a mencionar, no corresponde. Sí tengo que hablarles desde la mirada mía y de esta materia. Entonces, desde la mirada nutricional hay que tener en cuenta que hay que fomentar o buscar que existe una restricción de calorías, una restricción de energía. Y esto puede hacerse o plantearse de distintas maneras, ya sea a través de la anamnesis alimentaria y buscar en qué momentos hacer la restricción o en qué parte puntual, sí. Para los que no lo saben, la anamnesis alimentaria es una entrevista que se hace en la primera consulta, donde se obtienen datos generales de la persona, tanto de horarios y gustos, como de costumbres, de hábitos, si hay alguna creencia religiosa o alguna creencia que afecte su alimentación, de alergias, de nivel educativo y cultural, un montón de cuestiones para tener en cuenta y que hacen a lo que es la alimentación. Hay otra forma de buscar la restricción calórica que es a través de fórmulas matemáticas, para las cuales existen varias, ¿sí? La de gasto calórico total, las kilocalorías por gramo de peso, pero bueno, puede hacerse también una reducción calórica según la cantidad de kilos de sobrepeso, o sea, es plantear un peso ideal y ver cuál es el peso actual, y de esa diferencia daría los kilos que tiene de sobrepeso de ese peso ideal. ¿Cómo se va a determinar ese peso ideal? Y por tablas, y una estimación, sino por fórmulas matemáticas. Pero hay que tener en cuenta que lo que es tejido adiposo no es tan activo, no, o sea, no es metabólicamente activo como si lo es la masa libre de grasa. Entonces, determinar el gasto calórico, teniendo en cuenta esto, hay que hacer un peso ideal y corregirlo, ¿sí? Porque sacar ese porcentaje de exceso de peso implicaría que se da mal los cálculos, digamos, si lo contamos todo como todo junto. Por eso se habla de un peso ideal corregido. ¿Qué sucede cuando empiezan a perder peso estas personas? Y bueno, la pérdida de peso mejora todas estas morbilidades que veíamos en el primer enlace, ¿sí? Donde vemos todos los problemas de salud. La realidad es que con pérdida de peso casi todas estas variables mejoran. Hoy hablamos, o hicimos bastante hincapié en lo que era la apnea, ¿sí? Que es tejido adiposo sobre la garganta mientras la persona duerme. Bueno, esta por supuesto se va a mejorar. Pero también mejoran marcadores metabólicos. Y digamos, esta pérdida de peso no es relativa a si es un abordaje nutricional u otro. O sea, no depende de cuál sea el abordaje que yo. No importa si hice una dieta keto o si uso una
dieta alta en hidratos de carbono. No importa que cual sea el abordaje, fomente una restricción de calorías o un déficit de calorías para poder fomentar esta pérdida de peso. Ahora, obviamente que para que esto dé resultado hay que buscar que la adherencia esté presente, digamos, hay que buscar adherencia de ese paciente para que la pérdida de peso realmente tenga éxito. Y esto se ve reforzado porque, o se va a ver reforzado mediante, si la persona tiene un contacto regular con ese profesional al que está acudiendo, o incluso con los programas de apoyo para los cambios de comportamiento. Y acá es donde muchas veces hemos dicho o he mencionado de que está bueno que ustedes tengan algunos conocimientos de alimentación, porque una persona va a ir más seguido a entrenar de lo que va a ir a un nutricionista, donde puede verlo con suerte cada 15 días o una vez por mes. Pero si va a entrenar, lo verá 2, 3 o hasta 4 veces por semana. Entonces, un consejo es acertado, o primero van a lograr seguramente más confianza, más ida y vuelta en lo que son las conversaciones. Entonces está bueno que tengan coherencia, que tengan, ¿cómo se dice? Que tengan la ética necesaria para no plantear ustedes abordajes nutricionales, sino por ahí hablar de lo que es la actividad física, que es lo que les compete a ustedes, así como a mí no me competirá o no hablar de actividad física, más que la practiquen y que vayan y que busquen a alguien para que la practiquen. Bueno, exactamente va por ese lado esta cuestión y este abordaje que decimos multidisciplinario o apoyo en equipos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que está bueno pensar, ya sea abordajes que tengan en cuenta tanto lo individual como lo poblacional. Y bajo esa mirada, hoy por hoy lo que tenemos desde lo nutricional es las guías alimentarias para la población argentina, e incluso, si no podemos, en cuanto a actividad física, las recomendaciones del Manual Director de Actividad Física y Salud. Serán mejorables y seguramente, pero por lo menos tenemos algo con lo que empezar. Entonces, eh, nada, no es que estamos en cero. No sé si tienen alguna consulta o duda, si no, esto ha sido todo por hoy. Escucho y leo, si estuviera. Si no, mira, terminamos justo a tiempo la clase de hoy. Bárbaro, Jan. Bueno, Jan, está todo bien por tu parte, entiendo entonces. ¿Qué tal los demás? Bárbaro, Gonzalo. Muy bueno, Hernán. Hay que ser criteriosos, en definitiva. En definitiva, sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, gracias, Eva. Entonces, me alegro que haya sido clara la clase de hoy. Recording Buen fin de, stopped. Hernán. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muy buen fin de para ustedes también, entonces. Y nos vemos la semana que viene. Clase previa al parcial. Chao, profe, buen fin de. Chao, Natalie. Un buen fin de para vos también. Adiós, chicos. Buen fin de semana.